Bienvenidos al canal del Grupo Ángeles, nuestro canal. Hoy exploraremos los fundamentos de la genética y la biología celular. Vamos a empezar revisando las leyes de Mendel, pero también vamos a revisar los fundamentos de CRISPR-Cas9 y de la tecnología TCARS. Así que, si te apasiona la ciencia y deseas conocer los hechos históricos que nos han llevado hasta nuestro conocimiento actual de la biología celular, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Comencemos. Y empezamos esta narración con el gran filósofo Aristóteles, que vivió en una época en la que no se tenían conocimientos sobre la herencia en el sentido moderno. Sus ideas sobre la herencia estaban más relacionadas con las observaciones detalladas de que los hijos eran semejantes a los padres. Por ejemplo, mi hija tiene el físico de mi familia, pero el carácter de la familia de mi esposa. En su obra Historia de los Animales, discutió la reproducción y la herencia en términos de lo que él llamaba teoría de la pangénesis. Él pensó que las características hereditarias se formaban a partir de una mezcla de semillas de ambos padres. Acuérdense ustedes que algunos de nosotros, cuando preguntábamos de dónde vienen los niños, nos decían, es que tu papá dejó una semilla en tu mamá. Esa teoría estaba más relacionada con los buenos observadores que eran antes y no con una comprensión de los genes como los entendemos en la actualidad. No fue hasta siglos después cuando Gregor Mendel, de origen austriaco, quien fue un científico y monje, o un monje y científico, dependiendo de la bibliografía que consultes, realizó sus experimentos con plantas de guisantes en el jardín del monasterio en el que vivía. Durante 8 años, Mendel llevó a cabo cruces sistemáticos de las plantas de guisantes para estudiar la herencia de características como la forma de las semillas, el color de las flores y la altura de las plantas. A partir de sus observaciones, Mendel formuló las leyes de la herencia que ahora llevan su nombre y que han servido para que se reconozca como el padre de la genética moderna. Las leyes de Mendel son principios básicos en la genética que explican cómo se heredan los rasgos de una generación a otra. La primera ley de Mendel es la ley de la segregación. Se refiere a que los organismos heredan 2 copias de cada gen, uno del papá y otro de la mamá. Sin embargo, solo una de estas copias se transmite a la descendencia. Por ejemplo, supongamos que un organismo tiene un gen para el color de los ojos, uno de la madre que son ojos azules y otro del padre que son ojos café o marrón. Según la primera ley de Mendel, solo uno de esos genes se transmitirá a su descendencia, determinando así el color de ojos de su hijo. La segunda ley de Mendel es la ley de la distribución independiente. Se refiere a que los genes para diferentes rasgos se heredan independientemente uno de otros. La herencia de un rasgo no afecta a la herencia de otro rasgo. Supongamos que Mendel estudió 2 rasgos diferentes en sus guisantes: el color de la semilla amarillo-verde y la forma de la semilla lisa o rugosa. Según la segunda ley de Mendel, la herencia del color de la semilla no afecta a la herencia de la forma de la semilla. Y la tercera ley de Mendel es la ley de la dominancia. Se refiere a que algunos alelos son dominantes y expresarán su rasgo en un organismo, mientras que otros son recesivos y solo se expresarán si ambos alelos son recesivos. Ejemplo: si un organismo hereda un alelo dominante para el color de los ojos, como el café, y un alelo recesivo para el mismo rasgo, como el azul, el rasgo marrón será el que se exprese en el organismo siguiendo la ley de la dominancia.
Estas leyes de Mendel proporcionaron una base fundamental para comprender cómo se heredan los rasgos genéticos y cómo se transmiten los genes de una generación a otra. Aunque la genética moderna ha descubierto detalles adicionales sobre la herencia, las leyes de Mendel siguen siendo fundamentales para nuestra comprensión de la genética básica. Tan solo 4 años después, el Dr. Friedrich Miescher, quien fue un bioquímico suizo que se especializó en investigar los componentes del pus, aisló un material que contenía fósforo y además era ácido, y que no correspondía a ninguna de las sustancias conocidas en ese momento. Como lo encontró en el núcleo, le denominó nucleína, aunque él pensaba que de alguna manera esta sustancia tenía que ver con la herencia. No se entendió la importancia de la nucleína hasta que Watson y Crick descubrieron que era la molécula que lleva la información genética en los organismos. Así que lo que el Dr. Miescher descubrió fue el ADN. Varios años después se trasladó a Basilea y comenzó investigaciones con el esperma de los salmones y descubrió la presencia de otra sustancia, solo que ahora fuertemente básica, a la que denominó protamina y que se identifica con las histonas. Albrecht Kossel fue un bioquímico alemán que realizó contribuciones significativas a la comprensión de la composición del ADN. Específicamente, él se dedicó al estudio de los ácidos nucleicos y en 1882 identificó y aisló 5 bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos: adenina, citosina, guanina, timina y uracilo. Estas bases son componentes fundamentales de los ácidos nucleicos, incluido el ADN. Su trabajo contribuyó significativamente a la comprensión de los ácidos nucleicos y su importancia en la genética y la biología molecular. Antes de seguir, quiero contarles que cuando estaba en 4º año de medicina, a mi compañero Luis le encargaron llevar una muestra de orina de una paciente de 40 años que había consultado a la emergencia por dolor en articulaciones grandes. Era un dolor crónico. La señora llegaba a la emergencia casi cada 8 días. En esa ocasión, a Luis se le olvidó llevar la muestra de orina al laboratorio, y cuando el jefe de la emergencia pasó visita, encontró el frasco de orina en la mesa, con este color oscuro como se puede ver en la esquina superior derecha. El jefe preguntó: ¿quién dejó esta muestra? Y Luis, preocupado, dijo que él. El jefe casi lo felicita ante la sorpresa de todos, pues había hecho el diagnóstico de una enfermedad denominada alcaptonuria, una enfermedad que se manifiesta por la acumulación del ácido homogentísico, que causa oscurecimiento de la piel, dolor articular y oscurecimiento de la orina. El doctor Garrod, que fue un médico inglés, fue el primero en interesarse en las enfermedades hereditarias. Él pensaba que esas enfermedades se debían a la falta de una enzima específica. En otras palabras, el Dr. Garrod formuló la teoría de la herencia bioquímica, que sugería que ciertas enfermedades eran el resultado de defectos en la síntesis de proteína debido a la ausencia de enzimas específicas. Esta teoría fue un precursor importante de la genética bioquímica moderna y de la comprensión de las enfermedades metabólicas hereditarias. Otro investigador importante fue Thomas Hunt Morgan, quien hizo una contribución significativa a la genética a través de sus investigaciones pioneras con la mosca de la fruta, la Drosophila. Sus experimentos y descubrimientos en el campo de la genética le valieron el Premio Nobel de Fisiología en 1933. Sus principales contribuciones fueron: primero, demostró que los genes se encuentran en los cromosomas. Segundo, descubrió los genes ligados al sexo, al observar que ciertas características genéticas estaban vinculadas al sexo de la mosca, lo que indicaba la presencia de genes en los cromosomas sexuales X y Y. Tercero, realizó mapeos genéticos al determinar la ubicación precisa de los genes en los cromosomas y la distancia relativa entre ellos. Esto sentó las bases para la creación de mapas genéticos detallados. Y por último, confirmó la ley de Mendel, no solo en las plantas, sino también en los animales.
Sturtevant fue un estudiante de posgrado de Thomas Hunt Morgan en la Universidad de Columbia. Trabajó también con la mosca de la fruta, lo que le permitió hacer mapeo genético de los cromosomas de la mosca utilizando las proporciones de diferentes genes para determinar su ubicación en los cromosomas. Esto implica que los genes que están cerca uno del otro en un cromosoma tienden a ser heredados juntos con mayor frecuencia que los genes ubicados en diferentes cromosomas. En 1913 publicó un mapa genético detallado del cromosoma X de la mosca de la fruta y mostró la ubicación precisa de varios genes en el cromosoma X. Finalmente, también introdujo la unidad de medida centimorgans para cuantificar las distancias genéticas. Un centimorgan representa la distancia a la que en promedio se recombina un 1% de los genes durante la meiosis. Ahora les quiero comentar el experimento de Griffith. Frederick Griffith trabajó con dos tipos de bacterias de neumonía en ratones, las cepas virulentas que causan la enfermedad y las cepas no virulentas no causantes de enfermedad. Las cepas virulentas tenían una capa protectora llamada cápsula que les permitía ser mortales para los ratones. Griffith hizo dos grupos de experimentación. En el primer grupo inyectó ratones con bacterias vivas de la cepa virulenta y observó que los ratones murieron. En el grupo B, o en el segundo grupo, inyectó ratones con bacterias vivas de la cepa no virulenta y los ratones sobrevivieron. Luego, Griffith calentó y mató bacterias virulentas y las agregó al tercer grupo de ratones, junto con las bacterias vivas no virulentas. Sorprendentemente, los ratones en este grupo murieron. Griffith concluyó que algo en las bacterias virulentas muertas había transformado a las bacterias no virulentas vivas en cepas virulentas. Llamó a este misterioso factor principio transformante. Este experimento fue fundamental en la historia de la genética porque sugirió que había un factor en las células que podían llevar a cabo la transferencia de información genética y cambiar las características de un organismo. Años después, esta transformación se entendió como el proceso de transferencia de ADN, que es la base de herencia genética. La investigación posterior llevó al descubrimiento de cómo el ADN es la molécula clave en la herencia y en la genética. La ley de Chargaff es un principio fundamental en la genética que fue formulado por el bioquímico austriaco-estadounidense Erwin Chargaff en la década de 1940. Esta ley se refiere a la relación entre las bases nitrogenadas en el ADN y establece las siguientes reglas. La regla de equivalencia de bases. En una molécula de ADN, la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina y la cantidad de guanina es igual a la cantidad de citosina. En otras palabras, las bases púricas son equivalentes entre sí en cantidad, al igual que las bases pirimídicas. La otra regla es la regla de la complementariedad de bases. Las bases de adenina se emparejan con las bases de timina y las bases de guanina con las bases de citosina. Esto significa que la adenina siempre se une a la timina mediante dos enlaces de hidrógeno y la guanina siempre se une a la citosina mediante tres enlaces de hidrógeno. Estos pares de bases complementarias forman la estructura de la doble hélice del ADN. La ley de Chargaff fue un descubrimiento fundamental que sentó las bases para la comprensión de la estructura del ADN y su funcionamiento. Esta regla fue esencial en el desarrollo del modelo de la doble hélice del ADN propuesto por Watson y Crick en 1953, ya que sugiere cómo las dos cadenas de ADN se mantienen unidas mediante puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. En resumen, la ley de Chargaff establece que las bases nitrogenadas en el ADN se emparejan de manera específica y la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina y la cantidad de guanina es igual a la cantidad de citosina, lo que es fundamental para la estructura y la replicación del ADN. En 1952 se realizó el experimento de Hershey y Chase. Es un experimento clásico en la biología molecular que demostró que el material genético de los virus está compuesto principalmente de ADN y no de proteínas.
Para esto se utilizó un tipo de virus llamado bacteriófago T2 que infecta bacterias. Ellos marcaron el ADN del virus con fósforo radioactivo y las proteínas con azufre radioactivo. Luego permitieron que los bacteriófagos marcados infectaran bacterias. Durante la infección el ADN o las proteínas del virus se introducían a las bacterias. Después de la infección, los investigadores centrifugaron a las bacterias para separar los restos de virus de las bacterias. Los resultados del experimento mostraron que solo el fósforo radioactivo proveniente del ADN del virus ingresó a las bacterias, no el azufre radioactivo de las proteínas virales. Esto demostró de manera concluyente que el material genético de los bacteriófagos T2 era el ADN y no las proteínas. La importancia de este experimento radica en que proporcionó evidencia sólida de que el ADN es la molécula portadora de la información genética, lo que revolucionó nuestra comprensión de la genética y marcó el camino para futuras investigaciones en la biología molecular. La estructura del ADN es uno de los descubrimientos científicos más importantes del siglo XX, y 3 científicos desempeñaron un papel fundamental en ello: Watson, Crick y Rosalind Franklin. En 1953, Watson y Crick, ambos científicos británicos, publicaron un artículo en la revista Nature que representaba una descripción precisa y revolucionaria de la estructura del ADN. Su modelo propuso que el ADN es una doble hélice, es decir, 2 cadenas largas de nucleótidos enrollados una alrededor de la otra en una forma similar a una escalera de caracol. En su modelo, las bases nitrogenadas adenina se empareja con la timina y la guanina se empareja con la citosina. Este emparejamiento específico de las bases se conoce como la regla de Chargaff y es esencial para la replicación del ADN. El modelo de Watson y Crick también sugirió cómo las cadenas de ADN se replican y transmiten la información genética de una generación a otra. Fue Rosalind Franklin, una científica británica, la que realizó investigaciones pioneras en cristalografía de rayos X. Utilizó esta técnica para estudiar la estructura de las moléculas de ADN y ARN. Si bien su trabajo fue fundamental para comprender la estructura del ADN, Franklin no obtuvo el reconocimiento inmediato por sus contribuciones. Sus imágenes de difracción de rayos X de fibras de ADN proporcionaron evidencia clave que apoyó la idea de una estructura helicoidal para el ADN. Aunque Watson y Crick llevaron a su modelo de la doble hélice en parte gracias al trabajo de Franklin, su contribución no se reconoció adecuadamente en ese momento. La colaboración de Watson y Crick, junto con la valiosa investigación de Franklin, condujo al famoso modelo de la doble hélice del ADN, que se ha convertido en una piedra angular de la biología molecular y genética. El experimento de Melsenson-Stahl fue realizado en 1957. En este se demostró que la replicación de ADN era semiconservadora. Una replicación semiconservadora es aquella en que la cadena de 2 filamentos en hélice del ADN se replica de forma tal que cada una de las 2 cadenas de ADN formadas consisten en un filamento proveniente de la hélice original y un filamento nuevo sintetizado. El experimento permitió confirmar las teorías de Watson y Crick sobre el método de replicación del ADN. En 1961, los científicos Nirenberg y Mattachine llevaron a cabo un experimento crucial utilizando ARN mensajero sintético. Descubrieron que un triplete específico de nucleótidos, por ejemplo UUU, codificaba un aminoácido particular, la fenilalanina. Esto sugirió que había un código que relacionaba secuencias de nucleótidos en el ARN mensajero con aminoácidos específicos. La tabla del código genético fue elaborada y ha permitido determinar que hay 64 codones diferentes, que son los tripletes de nucleótidos, que especifican los 20 aminoácidos utilizados en la síntesis de proteína.
así como las señales de inicio y parada para la producción de las proteínas. El código es universal. Uno de los hallazgos más importantes fue que el código genético es universal, lo que significa que es el mismo en prácticamente todos los seres vivos, desde las bacterias hasta los humanos, y esta respaldó la idea de un ancestro común en la evolución de la vida en la Tierra. La década de los 70 fue importante porque permitió el aislamiento de genes, la colocación de los mismos en otros organismos y la clonación de genes. Kary Mullis fue un bioquímico estadounidense ganador del Premio Nobel de Fisiología. Es reconocido por su contribución revolucionaria al campo de la biología molecular, la invención de la reacción en cadena de la polimerasa conocida como PCR. Es una técnica fundamental en biología molecular que permite amplificar fragmentos específicos de ADN en cantidades significativas. El desarrollo de la PCR tuvo un impacto trascendental en la genética, la medicina, la biología forense y muchas otras áreas de la ciencia. La PCR es un proceso que permite la amplificación exponencial de fragmentos de ADN específicos. Utiliza una enzima llamada ADN polimerasa para replicar el ADN en ciclos sucesivos de calentamiento y enfriamiento. Este proceso permite la obtención de millones de copias de un fragmento de ADN en pocas horas. Facilitó la secuenciación de genes, la identificación de patógenos, el diagnóstico de enfermedades genéticas y la resolución de casos forenses, entre otras aplicaciones. También es crucial en el desarrollo de la biología molecular y de la genómica. Victor Ambros es un destacado biólogo y genetista estadounidense conocido por su contribución a la identificación y caracterización de moléculas de ARN pequeñas llamados microARNs a partir de un nemátodo. Su trabajo en el campo de la biología molecular y la genética ha tenido un gran impacto en nuestra comprensión de la regulación génica y sus implicaciones en la biología celular y el desarrollo. Los microARN funcionan como reguladores claves en una variedad de procesos biológicos, incluyendo el desarrollo embrionario, la diferenciación celular, la respuesta inmunitaria y la homeostasis. Estas moléculas de ARN son capaces de controlar la expresión de múltiples genes al unirse a secuencias específicas en los ARN mensajeros y desencadenar su degradación o inhibir su traducción en proteínas. El descubrimiento de los microARN ha tenido un impacto significativo en la biología molecular y en la genética. Ha abierto nuevas vías de investigación en la regulación génica y ha revelado la complejidad de las redes de genes involucrados en procesos biológicos fundamentales. El proyecto del genoma humano fue un esfuerzo científico realizado entre 1990 y el 2003. El objetivo principal era determinar la secuencia completa del ADN humano y mapear la ubicación de todos los genes en los cromosomas humanos. Esto permitiría una comprensión más profunda de la estructura y la función del genoma humano. El proyecto fue un esfuerzo de colaboración sin precedentes que involucró a científicos y laboratorios de varios países: Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Francia, Alemania y muchos otros. La colaboración internacional permitió acelerar el progreso y compartir datos de manera eficiente. Durante el curso del proyecto se lograron varios hitos importantes. En el 2001 se anunció la secuencia completa del genoma humano, una secuencia de aproximadamente 3.000 millones de pares de bases de ADN. Además, se identificaron y mapearon miles de genes y regiones regulatorias. El conocimiento generado por el proyecto del genoma humano tuvo un impacto significativo en la genética, la medicina y la biología. Que a la finalización, en el 2003, se han realizado proyectos relacionados como el proyecto de 1000 genomas, que busca identificar variaciones genéticas en poblaciones humanas. La genómica ha continuado avanzando, con aplicaciones en la medicina personalizada, la terapia génica y la investigación biomédica. El proyecto del genoma humano planteó cuestiones éticas y legales relacionadas con la privacidad de los datos genéticos y el uso responsable de la información genómica. Se han establecido
regulaciones y directrices para abordar estas preocupaciones. La secuenciación de nueva generación es una tecnología de secuenciación del ADN que ha revolucionado la genómica y la investigación biológica. A diferencia de los métodos de secuenciación anteriores, permite la generación de grandes volúmenes de datos de secuencias genéticas de manera rápida y rentable. Se basa en la secuenciación masiva paralela que implica la generación de miles o millones de secuencias de ADN simultáneamente. Esto se logra mediante la fragmentación del ADN en pequeños fragmentos que se secuencian individualmente y luego se ensamblan computacionalmente para reconstruir la secuencia completa. La secuenciación de nueva generación se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluyendo la identificación de variantes genéticas, la caracterización de genomas completos, la detección de mutaciones en enfermedades genéticas, la investigación del cáncer, el análisis de microbiomas, la evolución molecular y más, mucho más. También se utiliza en medicina personalizada y diagnóstico molecular. La proteómica es una disciplina científica que se centra en el estudio de las proteínas presentes en un organismo, tejido o célula. A diferencia de la genómica, que se enfoca en el estudio de los genes y su secuencia de ADN, la proteómica se dedica a comprender las proteínas, sus funciones, sus interacciones en un sistema biológico. La era de la proteómica comenzó a tomar forma en la década de 1990 y 2000, a medida que las tecnologías avanzadas permitieron el estudio de las proteínas a gran escala. Algunas de las contribuciones más importantes son la espectrometría de masas, la electroforesis bidimensional y otras técnicas de análisis de proteínas se convirtieron en herramientas claves para el estudio a gran escala. Estas tecnologías permitieron la identificación, cuantificación y caracterización de proteínas de manera más eficiente. Los avances en la secuenciación del genoma y la transcriptómica, que es el estudio de la expresión génica, proporcionaron información valiosa para la proteómica. Los datos genéticos y de expresión génica se utilizaron para predecir la presencia y abundancia de proteínas en un sistema biológico. La proteómica busca comprender la diversidad de proteínas en un organismo, su estructura tridimensional, sus modificaciones post-transduccionales, sus interacciones con otras proteínas y moléculas y sus funciones en procesos biológicos. La proteómica tiene aplicaciones en diversas áreas como la medicina, para el estudio de enfermedades y la identificación de biomarcadores, la biología celular para comprender las vías de señalización en las redes de interacción proteica y la biotecnología para el desarrollo de medicamentos y terapias dirigidas. CRISPR-Cas9 es una tecnología de edición genética revolucionaria que ha transformado la biología molecular y la genética. Se basa en un sistema de defensa inmunológica que se encuentra en bacterias y arqueas. Estos microorganismos utilizan CRISPR-Cas9 para defenderse contra virus y elementos genéticos invasores. El sistema CRISPR-Cas9 consta de dos componentes principales: las secuencias CRISPR, que son secuencias repetidas y espaciadas, y las proteínas Cas. El Cas9 es una enzima que actúa como tijera molecular y es capaz de cortar y editar secuencias específicas de ADN. Para utilizar CRISPR-Cas9 en la edición genética, los científicos diseñan una molécula de ARN guía, que se complementa con la secuencia de ADN que desean modificar. Esta molécula de ARN guía se une al Cas9 y lo guía hasta la ubicación específica del genoma que se debe editar. Una vez ahí, Cas9 corta el ADN en ese lugar. Después de que el ADN se corta, las células intentan repararlo. Este proceso de reparación puede dar lugar a cambios en el ADN como inserciones, deleciones o sustituciones de bases, lo que permite a los científicos modificar genes específicos. CRISPR-Cas tiene una amplia gama de aplicaciones en investigación científica, medicina y biotecnológica. Se utiliza para estudiar funciones genéticas, desarrollar modelos de enfermedades,
corregir mutaciones genéticas en terapias génicas, modificar cultivos agrícolas y crear organismos modificados genéticamente. Incluso hay una leyenda urbana que dice que se ha logrado curar el SIDA en recién nacidos que venían infectados en China. Los TCAR o terapias de receptores de antígeno quimérico son una forma innovadora de inmunoterapia utilizada para tratar ciertos tipos de cáncer. Estas terapias aprovechan el sistema inmunológico del paciente para combatir las células cancerosas de manera específica. Los TCAR son células inmunitarias modificadas genéticamente, generalmente linfocitos T, que se obtienen de la sangre del paciente. Estas células se modifican para expresar un receptor CAR en su superficie. Este receptor CAR consta de dos partes claves: un dominio de unión antígeno, generalmente dirigido contra una proteína específica en las células cancerosas, y una señal de activación que activa los linfocitos T cuando se unen al tejido o al antígeno. Una vez que se infunden en el paciente, los TCAR se activan cuando el dominio de unión antígeno se une a las proteínas de la superficie de las células cancerosas. Esto activa a los linfocitos T modificados para atacar y destruir selectivamente las células cancerosas que expresan el antígeno específico. Los TCAR han demostrado ser altamente efectivos en el tratamiento de ciertos tipos hematológicos de cáncer, como la leucemia linfoblástica aguda y el linfoma de células B. También se están investigando en otros tipos de cáncer sólido. Una de las ventajas de los TCAR es que pueden proporcionar respuestas duraderas en pacientes, incluso después de un solo tratamiento. Esto se debe a que los linfocitos T modificados pueden persistir en el cuerpo durante mucho tiempo y seguir controlando a las células cancerosas. En las siguientes dos diapositivas les muestro las fechas y descubrimientos históricos más importantes de la biología y la genética, que no los vamos a discutir para que no sea más largo el video, pero ustedes pueden darle pausa y revisarlos con más paciencia. Esta es la misma información dispuesta en una línea de tiempo. En cada descubrimiento, en cada avance, hemos rasqueado el asombroso viaje de la vida misma. Que esta historia nos inspire a seguir explorando y aprendiendo y buscando respuestas en el inagotable mundo de la biología y la genética. Hasta la próxima etapa de nuestro viaje juntos. Nos vemos pronto.